Perfecto, muchachos, en este corto video les va a quedar el posmercado del día miércoles 20 de agosto, chicos. Como recordarán, este día operamos únicamente la sesión de Nueva York de forma conjunta y de forma independiente, chicos. Ya cada uno habrá operado, o tal vez no, la sesión de Londres. Por mi parte, chicos, yo no decidí operar Londres. Hablaba en Londres la presidenta del Banco Central, entonces preferí mejor descansar para venir con toda Nueva York, chicos, ¿vale? De igual forma, en Londres no fue mucho lo que vi, chicos, no fue mucho lo que vi realmente cuando me desperté. Por acá podría decir que hay una manipulación del low del 14 de agosto. Es el low del jueves, chicos. Podría ser una confirmación, obviamente sería una confirmación en la temporalidad de una hora, ya que es un low de un día anterior. Ok, en la temporalidad de 15 minutos, chicos, también por aquí de primer golpe vi esta activación de ese order block en la temporalidad de 15 minutos, aunque también en esta misma zona, chicos, si yo me bajo a la temporalidad de 5 minutos, yo tenía, chicos, un order block en quiebre. Si se fijan, aquí la estructura venía bajista, el mercado rompió la estructura en esta parte, incluso aquí durante Asia también alcanzó a hacer una leve activación de ese orden en quiebre. Y aquí recién entrando a Londres, chicos, activó por segunda vez ese orden en quiebre. Aquí movió más o menos unos 17 pips, 18 pips. Y después el movimiento continuó subiendo, chicos, a lo largo de Londres y parte también de Nueva York. Entonces, en lo personal, chicos, no es que no haya visto muchas cosas cuando me levanté y revisé lo que había pasado en Londres. Y ya, chicos, para la sesión específicamente de Londres, esa sí estuvo bastante interesante, chicos. Nos dimos cuenta que el movimiento hizo el dibujito en la temporalidad de 5 minutos, pero que fue como una especie de trampa, que no funcionó muy bien porque el mercado no encontró liquidez, entonces continuó subiendo un poco más. Entonces, vamos aquí, déjenme yo borro algunas líneas que tengo por esa parte, chicos, para no confundirnos. Entonces, chicos, en la temporalidad de una hora había claramente una estructura bajista, chicos. El mercado está creándonos cada vez más puntos más bajos, ¿cierto? Eso era claro en la temporalidad de una hora. Incluso aquí en la temporalidad de una hora se puede observar el último impulso, un posible teórico retroceso con buen descuento para luego, teóricamente es lo que debería hacer, ¿cierto? Continuar con nuevos impulsos bajistas. Yo lo que hice, chicos, fue irme a la temporalidad de 15 minutos. Y en 15 minutos, chicos, yo tenía varias zonas, ¿cierto? Varias zonas trazadas. Yo tiré un Fibonacci desde este inicio de impulso hasta ese final de impulso. Y cerca de la zona del 50% tenía ese order block, ¿cierto? Que tiene una confluencia precisamente con ese 50% de descuento. Era buena zona, ¿cierto? Aunque aquí un poco más arriba tenía otro order block con más o menos un 60-70% de descuento. Por aquí tenía un posible order en quiebre que también era posiblemente una zona de venta. Lo que vimos, chicos, que el mercado hizo, voy a adelantar un poco el mercado, es que miren que antes de empezar Nueva York, chicos, se dio ese toque en el orden los de 15 minutos, que tenía confluencia con el 50% de descuento. Vámonos a 5 minutos, porque entonces ya deberíamos estar en esa temporalidad, ¿cierto? ¿A qué? A ver si es que vemos el dibujito. Voy a adelantar un poquito más. Voy a adelantar un poquito más el mercado, chicos, hasta donde empieza la sesión de Nueva York. Denme un minutico, miremos aquí. Listo, y aquí, chicos, déjenme yo retroceder una vez. Y aquí, chicos, recién empezando la sesión de Nueva York, encontramos una posibilidad de orden en quiebre, ¿cierto? Aquí se puede ver que hay una estructura alcista, último higher high, último higher low, y nos damos cuenta que incluso antes de Nueva York llega a romper ese order block en quiebre, llega a romper estructura también, que sumado al 50% de descuento que tendríamos en la temporalidad de 15 minutos, chicos, tendríamos una potencial entrada, ¿cierto?
Lo que yo le dije a los que estaban conectados en ese momento era que no me convencía tanto, ¿vale? A pesar de tener el dibujito, no me convencía tanto porque el mercado de esos últimos días, chicos, no he encontrado tanta liquidez o no he encontrado la liquidez suficiente para moverse hasta ciertos puntos. Entonces, déjenme yo borro el Fibonacci. Entonces, chicos, yo lo que hice fue marcar unos puntos un poco más arriba, esperando que el mercado pudiera tocarlos y un poco más arriba poder encontrar el posible dibujito. Vamos a ver, chicos, porque la siguiente vela, esa última vela, activa nuestro orden en quiebre y ahí, como les digo, sería una potencial entrada que en su momento, chicos, decidimos no tomar. ¿Vale? A pesar de ser el dibujito, a pesar de todo, decidimos continuar observando, entendiendo que también había una probabilidad de que se fuera sin nosotros, pero asumiendo esa decisión que habíamos tomado, ¿cierto? Seguíamos manteniéndonos en unas zonas por aquí, un poco más arriba, para buscar el dibujito en dichas zonas. Vamos a ver, chicos, el mercado rápidamente nos hubiera sacado en stop loss, sacó una vela bastante grande, no fue producto de noticia, fue un movimiento más bien como técnico. Y miren, chicos, hasta dónde llegó el mercado. El mercado llegó, este es el orden en quiebre y este es el orden de lo clásico. Un descuento casi, chicos, o muy cerca, diría yo, del 70%. Miren que hizo exactamente lo que nosotros queríamos, quisiera, ¿cierto? Lo que nosotros estábamos proyectando. Entonces, a partir de ahí, chicos, a partir de ahí nuevamente esperamos, observamos para ver si es que se formaba un posible dibujito. Vamos a adelantar un poco más el mercado. Aquí el mercado nos crea último higher high, último higher low, ¿cierto? Entonces este higher low era donde íbamos a buscar el posible rompimiento de la estructura y el quiebre del órdelo para ver si encontramos el dibujito. Continuamos observando, chicos, un poco más. Vamos a ver. Y aquí el mercado, chicos, con esa vela, déjenme yo retroceder un poquito. Y aquí el mercado, chicos, con esa última vela, hace el rompimiento del punto estructural, el quiebre del orden, el rompimiento de la estructura, y ya solamente bastaría un pequeño retroceso para activar el orden en quiebre del lado contrario. En su momento, chicos, yo utilicé un stop loss de 13.5 pips y un objetivo de más o menos unos 22 pips, una entrada cerca, un poquito más del 1 a 1.5, buena entrada. Yo le dije a los chicos que con que llegara a esos niveles yo estaba súper conforme. Listo, vamos a ver porque la siguiente vela nos activa inmediatamente el orden en quiebre. En ese momento yo entro, en ese momento Patri también decide entrar. Un poquito más tarde entra Carlos y bueno, ya después nos dimos cuenta que AD también había tomado la entrada, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, chicos, porque aquí teníamos un order block clásico que podría ser un PL intermedio. El mercado, chicos, inició moviéndose bien, ¿cierto? Relativamente bien hacia la zona o hacia la dirección que nosotros habíamos decidido, pero a partir de esa zona, chicos, empezó a devolverse. Ya en ese momento, chicos, a nosotros ver que el mercado se movió varios pips y de una forma muy directa hacia el objetivo, decidimos proteger la operación, ¿cierto? Tanto Carlos como mi persona. En ese momento creo que Ade ya estaba afuera, pero entonces yo personalmente y Carlos decidimos proteger la operación, entendiendo que en 3 minutos también había una noticia carpeta naranja, pero bueno, ¿cierto? Decidimos proteger la operación y el mercado finalmente se terminó regresando, chicos, hasta nuestra zona de entrada y nos sacó en break-even. Ahorita mismo, chicos, estamos viendo que el mercado está exactamente en la misma zona de entrada, ¿cierto? A esperas posiblemente de la noticia. Habla un miembro de la FOMC, entonces no sabemos qué va a pasar, puede que mueva, puede que no. Sin embargo, chicos, fue una muy buena operación. Lastimosamente el resultado no nos acompañó como quisiéramos, ¿cierto? O por lo menos a mí y a Carlos. A Ade le sacó el 1 a 1, que está súper bien. Pero entonces, chicos, fue una ejecución muy buena, de mucha paciencia, porque miren que por estos puntos, chicos, tuvimos la oportunidad de entrar y decidimos seguir observando. Nos libramos, afortunadamente, chicos, de un stop loss y decidimos entrar en una zona en la que el mercado tal vez encontrara un poco más de liquidez, ¿ok? Liquidez que, como vemos hasta ahora, no fue suficiente
para llevar el mercado hacia nuestro objetivo, pero repito chicos, fue una muy buena ejecución del setup, fue una muy buena decisión la de esperar a comienzos de la sesión de Nueva York, esperar un poco más de liquidez, pero bueno chicos, todo es aprendizaje, todo suma y afortunadamente no ganamos, pero tampoco perdimos. Logramos, repito, ejecutar un trade, nuestro setup muy bien. Lastimosamente, hoy el resultado a Carlos y a mí no nos acompañó, pero todos suma chicos, vale, seguimos avanzando. Y bueno chicos, ese es el postmercado del día de hoy, espero les sirva.